comprometido, ¿sí? Vamos a hablar de la fe no fingida. En esta noche vamos a hablar de la fe no fingida. Para no ponerle ese título, puse como tema portadores de una fe genuina. Portadores de una fe genuina. ¿Está bien? Se fueron todos vosotros. Gloria a Dios. Portadores de una fe genuina. Nosotros estábamos hablando el otro día de avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Amén. ¿Cuántos saben que Dios nos dio algo a través de alguien? Nosotros en algún momento de nuestra vida alguien oró por nosotros y hemos recibido el fuego. ¿La verdad el día que oró el pastor por nosotros, que había una reunión de milagros? Vos estabas conmigo ese día. Y había 2 personas más, con Vero, y había una reunión de milagros, y claro, y necesitaban ujieres, y bueno, y llamaron, pero para que estemos orando también, y bueno, Vero también estuvo ese día. Y ese día que el pastor nos citó para orar por nosotros, cuando oró en nuestras manos, ¿te acordás de eso? Oró en nuestras manos, y cuando oró en nuestras manos, yo sentí como un fuego que me atravesaba la mano. Me atravesaba la mano por completo. Y hoy en día, cuando el Señor quiere hacer algo, o entiendo que Dios va a hacer algo, me sigue pasando. ¿A vos también? Bueno, a mí me sigue pasando. Entonces, desde ese día yo digo, bueno, cuando me quema la mano, digo, hoy Dios va a hacer algo. Y si no, tranquilo, vamos a aprender, adoramos, depende del Señor. ¿Cuántos saben que todas las cosas dependen del Señor? Nosotros podemos colgarnos el techo, hacer un montón de cosas, pero si Dios no quiere no va a pasar nada. O sea, siempre toda la obra es de Él. Amén. Pero acá el apóstol le está dando instrucciones a un discípulo, a otro pastor, a Timoteo, ¿no? Pero es tremendo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, le dice. ¿No? Se transmite espiritualmente de una persona a otra persona, ¿amén? De alguien que tiene fe. Los avivamientos empiezan en uno. Los avivamientos empiezan en uno y contagian a otros. No sé si pueden comprender lo que estoy hablando. Entonces, yo bajé algo para poder compartir que es la fe fingida, la fe no fingida, porque el apóstol Pablo lo cita 2 veces. En las 2 cartas a Timoteo. En la primera carta a Timoteo y en la segunda carta a Timoteo. 2 veces habla de esa palabra. Son las únicas 2 veces que figura en la Biblia la palabra fe no fingida. Ahora, es llamativo porque en la primera carta, capítulo 1, verso 5 dice, y en la segunda carta, capítulo 1, verso 5 también dice. En el mismo capítulo y en el mismo versículo lo dice. En el primero de los capítulos se refiere a él mismo. Y en el segundo se refiere a Timoteo y a su familia. Y reconoce que habitó esa fe no fingida, no solamente en él, sino que también habitó en su abuela, que habitó en su madre, y estoy seguro que también en ti habita esa fe. Le dice el apóstol. Yo siento una alegría hoy de estar acá. Qué lindo, ¿no? Hoy tuvimos la mañana y era una alegría servir a Cristo. Amén. Es una alegría poder servir y hablar del Señor. Y el apóstol dice: doy gracias a Dios, el cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia. Le dice en esta segunda, ya en la parte segunda. Qué poderoso lo que dice. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de día y de noche, dice. Habla Pablo de Timoteo y le está diciendo a Timoteo: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice,
y estoy seguro que en ti también. Amén. Verso 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén, me quedo acá. Esto es para aleluya, para poner un cuadro. ¿Cuál es la palabra? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 6. Es maravilloso. No decir que este tipo, le digo así, ¿no? Cariñosamente a Pablito. Pero es maravilloso. Después de haber sido lo que era antes, ¿no? ¿Te acuerdas lo que era, no? Blasfemo, perseguidor, injuriador, habiendo sido antes yo esto, dice. En la otra, ahora después si quieren se lo buscamos, se lo leo eso. Pero está muy bueno. Creo que es en esta. Aleluya. Bueno, después lo buscamos. Entonces lo que yo quería dejarte hoy es una enseñanza. Que hay una fe que es genuina y una fe que es fingida. Hay fe genuina y fe fingida. Entonces yo quiero hablarte de las diferencias de eso. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta de las diferencias de eso, vamos a trabajar ¿para qué? Para que nuestra fe sea una fe genuina. Y hay tantas cosas dando vueltas, siempre voy a decir eso y no me voy a cansar de decirlo, que muchas veces es como que el enemigo nos quiere confundir, nos quiere desviar de la fe, nos quiere plantear de alguna manera ritos, cosas religiosas, cosas que no son las que Dios estipuló en su palabra, que ni siquiera figuran ahí. Pero en la ignorancia de algunos, muchos son arrastrados atrás de eso. Porque claro, no hay fundamento. ¿El fundamento en dónde está? ¿El fundamento dónde está? Palabra. En la palabra. El fundamento está en la palabra. Entonces, necesitamos nosotros trabajar esto. Necesitamos, aunque sea por lo menos tener y a ver, me pasa a mí esto. Y que hoy sea una noche especial, que si identificamos alguno de estos 6 puntos que yo voy a tocar, que podamos decir, yo no lo quiero esto, Señor. Verdaderamente yo esto no lo quiero. Y vos te vas a dar cuenta, a medida que yo vaya avanzando, que te cruzaste con mucha gente que tenía muchas de estas cosas, y esa gente verdaderamente la que tenés que desechar. Dejar de amarla no. Desechar sus enseñanzas que vienen a corromperte a vos. Dejar de amarla, no estoy hablando de eso. Amar tenemos que amar a todos, tenemos que tratar de enseñar, por eso donde tengamos una oportunidad de servir a Cristo, lo tenemos que hacer. Donde tenemos una oportunidad de prepararnos, nos tenemos que preparar, y donde tenemos una oportunidad de hablar, tenemos que hablar del Señor. Amén, porque vos no sabés qué es lo que puede pasar atrás de todo eso. Pero entonces, ¿cómo podemos diferenciar una fe genuina de una fe fingida? Bueno, acá no hay una serie de recomendaciones a través de un ministerio, ¿no? Que yo extraje esta enseñanza, que me pareció muy interesante. Y como punto 1 va, le puede decir que se evidencia en la manera de relacionarnos con Dios. Si yo tengo una fe fingida o tengo una fe genuina, nosotros nos damos cuenta en la manera que nosotros nos relacionamos con Él. Todavía vemos a un Dios lejano. ¿Viste gente que todavía, aún estando en las congregaciones, ven un Dios lejano? No sé si se te queda en la mente, no lo digas, pero lo ven lejos todavía. Dios no, todavía está lejos, no, yo no. Gente que tiene temor de Dios. No está mal tener temor de Dios, pero cuando la Biblia habla de temor reverente, no está hablando de miedo.
Y hay gente que tiene miedo de Dios, no, porque me va a bajar la caña el Señor. No sé si me puede entender lo que estoy... Cualquier cosa me preguntan, estamos muy en familia, pero no va a ser muy bien. Hasta el punto que no podemos decirle Padre. Nos llega a tal punto que tal vez no podemos decirle Padre. Y el significado que eso connota, de que yo me... Porque el que yo diga Padre tiene que ver con que yo me sienta hijo. ¿Cuánto nos sentimos hijos de Dios? ¿Nos sentimos que somos ahí mestizos? ¿O que lo vemos ya, que Dios está para algunos nada más, no? Pero cuando nos viene esta revelación de que Dios es nuestro Padre y de que yo soy su hijo y de que Él me ama, las cosas cambian. No hay nada que yo pueda hacer que haga que Dios deje de amarme. Así como vos con tu hijo, o como yo con mis hijos. Falta que te pisen la cabeza de eso, ¿no? ¿Vos lo dejás de amar? ¿Alguno de ustedes dejó de amar a sus hijos? ¿Vos dejaste de amar a tu hija? ¿Usted? ¿Vos dejás de amar a tus hijos? ¿Vos amás a tus hijas? ¿Vos? Yo también. Pero si nosotros que somos malos, la Biblia dice, ustedes siendo malos, si su hijo le pide pan, ustedes le van a dar una piedra. O si le pide un pescado, ustedes le van a dar una serpiente. Si ustedes siendo malos, dice Dios, le saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial que está en los cielos. Amén. Amén. Eso tiene que restaurar esto en nosotros. Entonces vos vas a encontrarte con personas que tienen una fe fingida, con gente que tiene a Dios todavía allá lejos como un Dios que es castigador. Ojo que Dios nos corrige. Yo estoy a un paso de que me vuelva a abrazar. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Cuántas ganas tenía de volver? Quería volver a la casa. Tengo ganas de ser un empleado de mi papá. Deseaba comer la algarroba que comían los cerdos. Sin embargo, cuando dice que dispuso en su corazón, empezó a volver a la casa de mi padre y empezó a volver. Dice que el padre lo vio de lejos y que salió a recibirle y que pidió que traigan un anillo para ponérselo en su dedo, símbolo de sacerdocio, para decirle: este era mi hijo que era muerto y ha sido hallado. ¿Cómo no vamos a hacer una fiesta? Entonces, ¿cómo podemos mirar nosotros a un Dios lejano? Simplemente porque tenemos una fe fingida. La fe no fingida, como primer parte, arranca sabiendo quién somos. No vale ningún título. No vale si sos pastor, si sos evangelista, si sos levita, si sos apóstol, no vale nada. A ver, déjame que yo sea hijo. Y después me da roles a desempeñar, sí, obvio. Y como Dios me da un rol a desempeñar, yo tengo que impartir lo que Dios me da. Pero es un rol nada más. Si quiero fama, tengo que ir al teatro. ¿Se entiende? Yo creo que soy bastante claro, pero cualquier cosa, ustedes me preguntan. Podemos creer en Él y aún defender su existencia en las discusiones con los incrédulos, pero no podemos decir que somos hijos de Dios. ¿Le pasa eso? A la gente se ponen a discutir sobre la palabra, sobre qué está bien esto, está bien aquello, por qué bautizan en el nombre de Jesús y por qué lo hacen así, y por qué no hacen la Santa Cena así, por qué no la hacen así. Como diciendo Jesús, estos pibes no entienden nada. Lo hizo sencillo. Por favor, necesito una servilleta.
Si voy a llorar, vamos a llorar todos. No me van a dejar sola. Pero yo sé que lo que te estoy diciendo hoy será una gran bendición para tu vida. Amén. Alguien que me busque Romanos 8:16. No se lo hago leer todavía. Perdón, estamos al aire, pero no tengo que... Ya. Entonces, decir que somos hijos de Dios y que Él es nuestro Padre, un creyente genuino ha recibido el Espíritu Santo para filiación. ¿Qué significa eso? Que somos hijos y por medio de Él clama Abba Padre, se goza en el hecho de ser un hijo de Dios y puede reconocer al Espíritu Santo dentro de Él, guiándole, consolándole y enseñándole. Amén. Léame en Romanos 8:16. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Aleluya. ¿Qué hace? Su espíritu se une a nuestro espíritu. ¿Para qué? Para confirmar que nosotros somos hijos. Amén. ¿Cuántos van a creer en esta noche que son hijos de Dios? Amén. Este primer punto que diferencia una fe fingida de una fe genuina. Pablo habla de una fe no fingida. Primer punto. Él es mi padre, yo soy su hijo. Amén. Y en eso el Señor va a hacer así. Mira, cuando nosotros rompemos eso, empieza a quitar todos los temores, todas las cosas de nosotros. No, yo soy su hijo, en su mano estoy. Amén. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Hay procesos en la vida de los hijos también. Pero podemos estar confiados. Entonces, primer punto, se evidencia en la manera de relacionarnos con Dios. Segundo punto, en la fe fingida o la fe no genuina desconoce a Jesucristo. Habla de Dios, pero no de Jesucristo. Muchos hablan de Dios en sentido general, pero no de Cristo como Dios externado. El Señor dijo: nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muchos creen en Dios, oran a Dios, Diosito. Escuchaste decir a gente, Diosito, pero no conocen la relación con Jesucristo. Un creyente genuino sabe que por medio de Jesucristo ha conocido a Dios. Valora su muerte en la cruz y su sangre derramada para el perdón de sus pecados. Cantábamos esa canción, soy sano, soy libre en Jesús, y mirábamos la imagen ahí, ¿no? De todo el calvario que pasó Él. ¿Cómo podemos dejar de reconocer eso? El mundo dice Diosito. La gente que no conoce a Cristo dice Diosito. O algunos te dicen en el nombre de Dios, te dicen, pero no reconocen al Hijo. ¿Escuchaste? Lo escuché y lo sigo escuchando. Pero no lo reconocen a Jesús. No reconocen la sangre que el Señor derramó por ellos. Entonces igual le decía a la gente, háblale de Jesús algo lo que pase. ¿Vos crees en Dios? Sí. Vení que tengo algo para contarte acerca de Jesús. No, gracias, no tengo tiempo ahora. ¿Pasa o no pasa? Entonces, es una fe fingida, yo creo. Pero no me vengas a hablar de Jesús. Vamos a venir acá tan serio como Pedro Mori. Ayúdame un poco. Y que cada uno podamos identificar esto. A ver, ¿qué tenemos que romper? Entonces, Jesús derramó en la cruz su sangre. Su cuerpo fue roto por nosotros. Nosotros no podemos desconocer ese hecho. Si no desconocemos ese hecho, tenemos una fe genuina. Si nuestro mensaje no son las añadiduras, no, venía Jesús, que ¿sabes qué? Te vas a comprar un Rolls Royce mañana. Gloria a Dios, te lo comprás igual. Si Dios te quiere bendecir, te bendice. Pero no es la escena. El mensaje no tiene que ser ese.
El mensaje no son las añadiduras, el mensaje es la cruz. El mensaje es la cruz. Y esa cruz muchas veces la pasamos nosotros. Y esa cruz pesa. A tal punto pesa que el mismo Jesús, José de Arimatea, le tuvo que ayudar a cargarla. Porque ser cristiano pesa. Pero los cristianos se gozan en el sacrificio de Cristo. Esos tienen una fe genuina. Y los que no tienen una fe genuina son, en la primera prueba, no lo vemos más. No, por eso me quedaba como estaba. ¿No? Entre tantas cosas. ¿Estamos bien? Reconoce a Jesucristo. Punto número 2. Punto número 3 se basa en la herencia. Vuelvo a repetir, fe no fingida, fe genuina. Diferencias. La fe fingida se basa en la herencia, no en la conversión. Otro punto muy importante. Es una herencia cultural, es la religión de los padres. No una experiencia individual. No, porque mi viejo era pastor, dicen algunos. ¿Escuchaste alguno? ¿Así? ¿Conocen a alguien? Yo conozco. Mi viejo era pastor. ¿Y vos? Porque no hay herencia. Puede haber una herencia, pero hay una excepción en el medio. Puede haber herencias religiosas, culturales. No, porque mi viejo era así, yo soy así, una herencia cultural. Pero tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con, yo, mirá mi viejo, era pastor, ¿no? Yo quiero hacer lo mismo que él hizo. Amén. Y conoce a Jesucristo como Señor y Salvador y tiene la oportunidad de servirlo. Amén, la va a tener, claro. Va a ser más fácil para él, hubo un padre que oró por él toda la vida. No es como muchos de nosotros que no tuvimos a nadie que oró por nosotros, que no conocíamos. O ahora sí, tal vez nos damos cuenta que en algún momento nuestras abuelas oraron por nosotros, pero también, no. Marcela me contaba la otra vez que cuando era chiquita, tu abuela era que iba, con tu abuelo a la iglesia y vos te agarrabas de la reja de la iglesia, ¿no? No iban a la iglesia, ella era católica. Y había una iglesia. Pero tu abuelo, vos me dijiste que había una iglesia evangélica ahí. Mi abuela, había una iglesia evangélica, íbamos al mercado, mi abuela hacía un día en el mercado y yo me abrazaba, me ponía a mirar, porque me gustaba cómo cantaban el coro, las canciones de Dios, y mi abuela me arrancaba de los pelos. Y bueno, mi abuela estuvo por todos lados. Por todos lados. Todos lados, decirle que tener los tuyos en todos lados. Pero antes de morir, va a la iglesia evangélica. ¿Amén? Y los que menos pensábamos, acá estamos. Mirá dónde estamos. Enseñándole a otro ahora. Y bueno, y tal vez nuestros hijos dicen, no, pero yo no voy a hacer lo que hacía mi papá. Estaba todo el día con eso. Pero va a llegar un momento. Amén. Esa herencia se va. Pero no por una costumbre cultural. No tiene que ver con una costumbre cultural, tiene que ver con la vida que se hereda en Cristo. Amén. Y que nosotros le podamos transmitir a nuestros hijos es eso. Entonces dice que la fe fingida se basa en esa herencia nomás cultural, pero se tiene que basar en la conversión. Se tiene que basar en la conversión. Es la religión de los padres, no es una experiencia individual. Ahora la fe genuina no está ajena a los antepasados, lo que decía recién. No está ajena a los antepasados, a la familia, pero procede de una experiencia personal. No lo podemos hacer herencia generacional, por decir, bueno, te tocó así, no, tiene que haber una decisión personal después. Amén. Y esa decisión personal trae conversión. La fe genuina no es heredable biológicamente. La fe genuina, la fe que Cristo pide,
La fe que es no fingida, la fe que Dios nos pide, no se hereda biológicamente. Es una herencia espiritual. Amén. Esa es la herencia espiritual que nosotros tenemos que dejar a nuestros hijos. Pero sí se puede dar testimonio de ella por medio de la predicación y del ejemplo de los mayores. ¿Cómo se puede dar testimonio? De la predicación y del ejemplo. La conversión. Porque muchos predican pero no viven nada. Entonces cuando los hijos miran, dicen, mira, mi papá me enseñó todo esto, pero cuando yo lo veía no hacía nada de lo que me decía. ¿Eso qué es? ¿Fe genuina? ¿Fe no fingida? ¿O fe fingida? Soy una cosa cuando todos me ven, pero soy otra cuando nadie me ve. Soy una cosa en la iglesia, pero soy totalmente diferente cuando mis hijos me ven. ¿No? Cosa para tener en cuenta. La fe no fingida de Eunice, Loida y Pablo tuvo mucho que ver en la fe real de Timoteo. En la primera carta, él habla de su propia fe que era no fingida, pero después reconoce en la abuela de Pablo, en la madre de Pablo, y que también, de Timoteo, que también estaba en Timoteo, ¿entendés? Y toda esa vida que Timoteo vio en ellos, que vio en el apóstol, que vio en su abuela y que vio en su madre, formó su propio camino en el Señor, de una fe genuina. Fe genuina. Fe genuina. ¿Se entiende lo que hablo? Tampoco te vas a aburrir, pero va a ser de mucha bendición. Va a ser de mucha bendición. Te vas a encontrar con situaciones y con personas en las cuales te vas a dar cuenta a partir de ahora quiénes tienen una fe real y quiénes la tienen fingida. Punto número 4 dice es mental y no espiritual. Si es mental está en el plano del alma, cambiante, insegura. Solo si es espiritual tiene la firmeza del cielo. ¡Oh! Fuerte, ¿eh? Si es una fe carnal, decíamos, mental, es una fe que no tiene fundamento, porque se basa en el alma. ¿Qué anida en el alma? Emociones. Sentimiento y emociones. Entonces, es por emoción. Mucha gente congrega por emoción. Mucha gente busca a Cristo, no, porque viste que tremendo, pero al otro culto no pasó nada. Ahora yo te pregunto, si pasó algo o no pasó nada, ¿Dios estuvo? ¿Y quién la avala para decir que Dios estuvo? ¿Y qué dice la palabra? Más de 2 o 3. ¡Qué grande! Ahí está. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Claro, pero si estamos más, 2 o más reunidos en su nombre, yo estoy en medio de ellos. Ahora, ¿Jesús estuvo? Sí estuvo. No, pero ellos dicen, fe fingida. Fe fingida, una fe emocional. Si todo va bien, todo va bien. Tuvo Dios ahí. Bien. Pero el cristiano que tiene una fe fingida, no fingida, tiene prueba. ¿Y qué hace en el medio de la prueba? Se vuelve a levantar. Algunos van a la iglesia y dicen, no, pero yo dije, la primera vez que vino mi hermano a la iglesia con nosotros le predicamos acá, entró ese día acá, y mi hermano estuvo escuchando un cassette conmigo, ese día fuimos a la iglesia. ¿No te acordás? Ese día fuimos a la iglesia. Cuando llegamos a la casa le habían desvalijado toda la casa. No quedó nada en la casa. Y yo dije, no lo vemos más. Ese fue mi pensamiento en ese momento. Éramos nuevos también nosotros, teníamos 2, yo por lo menos. Y resulta, ¿sabes qué me dijo? No, dice mi hermano, no, yo voy a seguir yendo. Dice, me quiso atacar porque fui a la iglesia. Eso
fue una revelación del cielo para él. Amén. Pero ¿sabes qué hace que tiene fe fingida? No, ahora que voy a la iglesia, me pasa todo esto. No, hermano. Me voy al club con los muchachos. Pero vamos a pasar pruebas. ¿Y qué hace el Señor en las pruebas? ¿Qué hace en las pruebas? Nos fortalece, nos hace brillar. Nos hace brillar. A ver, entonces, la fe emocional es fe fingida, no es fe genuina. La fe no fingida es aquella fe que es espiritual y que tiene la firmeza del cielo. La firmeza del cielo, no, yo soy hijo de Dios. A ver, y pero ¿cómo si sos hijo de Dios te van a venir a... no te vinieron alguna vez cuando recién empezaba? ¿Cómo si sos hijo de Dios te está pasando todo lo que te pasa? Si fueses hijo de Dios, le dijo, Satanás le dijo, Jesús no le dijo, si vos serías hijo de Dios, pues le podés decir a las piedras que se conviertan en pan, ¿para qué tenés hambre? y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, tenemos que estar preparados, fortalecidos por una palabra, para saber responder, porque Satanás conoce la Biblia. Mirá que bien que la conocía, le dijo, si sos hijo de Dios, si la piedra que se convierta en pan, tenía poder Jesús para hacerlo, claro. Pero dijo, me quiere desafiar, si no solo de pan vivirá el hombre. Yo puedo tener hambre, yo puedo estar pasando necesidades, yo puedo tener dificultades, puedo tener problemas, pero ¿quién es? Mi Señor. Yo sé en quién confío, amén. Y eso lo puedo aprender Pablo también. Él dijo, yo sé en quién he creído. ¿Cuántos saben en quién han creído? Pueden pasar cosas, pero ¿sabés en quién has creído? Entonces, si vos sabés en quién creíste, quiero darte una buena noticia. Yo de los Timoteos, los que no tienen fe fingida, y que por más que no haya habitado en tu abuela ni en tu madre, hoy habita en vos, pero habitará en tu hijo y en tu nieto. Amén. Amén. Siempre empieza el ciclo. Aleluya, bendito sea Dios. Y somos pioneros muchas veces y pasamos cosas que tal vez otros no pasan. Pero también te digo algo, estás pasando cosas que tus hijos no van a pasar. Amén. Estás pasando cosas que tus hijos no van a pasar, porque no hay nada más hermoso que ser hijo de Dios, y que tu hijo no tenga que pagar el precio que vos pagás. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Decirle, ¿qué te importa? Yo lo voy a pagar. Si me tienen que salir callos en las rodillas por ellos, yo lo voy a pagar. Pero yo declaro que ellos no van a pasar las cosas que me pasaron a mí. Yo declaro que ellos crecen en un ámbito donde el amor, la paz, la bondad, la benignidad y todos los frutos que se te ocurran, ellos los van a tener. Yo lo suelto y lo declaro.